Hoy vamos a continuar, o sea, ayer hablamos de las operaciones que vamos a definir en esos campos o lo que nos permite definir justamente esas operaciones. Hoy vamos a repasar, aunque ya lo hicimos ayer, pero vamos a volver a retomar lo que es la definición de campo. ¿Ya? Decía que un conjunto no vacío K, conjuntamente con dos operaciones o dos funciones binarias, llamadas adición, que usualmente se denota con este signo, y una multiplicación que usualmente también se denota con un punto, son llamados campos si esas operaciones satisfacen las siguientes propiedades. La primera, que ambas operaciones son asociativas, que ambas operaciones son conmutativas, que la multiplicación que está definida aquí es distributiva con respecto a la adición, que las operaciones ambas tienen elementos neutros y esos elementos neutros son diferentes. Cada X que está en el campo va a tener un inverso con respecto a la adición y cada elemento que sea diferente al nulo de la operación adición va a tener un inverso con respecto a la multiplicación. Al inverso, que es con respecto a la adición, usualmente le llamamos inverso aditivo, o sea, para que se haga fácil. Y al inverso, con respecto a la multiplicación, usualmente le llamamos recíproco, pero es solamente, le podemos decir inverso con respecto a la adición, inverso con respecto a la multiplicación. En el caso de los elementos neutros, es muy común que nosotros los llamemos así, o sea, que los llamemos cero, pero es solo una notación al neutro para la adición. Y llamemos 1 así, el neutro para la multiplicación. ¿Ok? Entonces depende de dónde estemos, nosotros podemos llamar 0 y 1, pero es solamente una notación. Eso no significa que el campo tiene que tener el 0, tiene que tener el 1 y que eso siempre van a ser los elementos neutros. ¿Ok? Si existe alguna posibilidad de confusión, porque algunas veces vamos a trabajar con elementos de un campo y elementos que no lo son, entonces es usual o es recomendable que en caso de que pueda ser necesario colocarle un subíndice para indicar que es el elemento neutro de la adición en el campo y aquí el 1, un sub K para indicar que es el elemento neutro de la adición, perdón, de la multiplicación en el campo. ¿Ok? Igual, esto ya vamos a ver por qué se puede hacer. O sea, el neutro, el elemento inverso aditivo de un elemento del campo se denota usualmente así, pero esa notación usualmente se puede dar una vez que ya hemos demostrado que ese elemento es único, o sea que el inverso aditivo es único. Igual o parecido sucede con la multiplicación. Si un elemento tiene inverso multiplicativo, entonces nosotros a ese inverso lo denotamos de esta forma. ¿Ok? ¿Preguntas? Ok. Observaciones. De forma general, o sea, nosotros podemos utilizar este signo de más o de menos para las operaciones. Sin embargo, hay personas que prefieren utilizar otra simbología, pero a menos que sea estrictamente necesario para no confundir las operaciones usuales que conocemos con otras nuevas que estemos definiendo, pues sencillamente usamos los signos convencionales. ¿Ya? La siguiente, o sea, cuando nosotros tenemos X y Y en el campo, a ellos, como estamos haciendo una operación de adición entre X y Y, pues al resultado de la adición se le llama suma. Suma de X y Y. Y en el caso de que estamos utilizando la multiplicación, al resultado se le llama producto. ¿Ok? Entonces, pero usualmente en lugar de colocar X por X un punto Y, pues es usual que nosotros lo coloquemos de esta manera, tal cual lo hacemos con el conjunto de los números reales. Bien.
Y podemos entonces, a partir de esto, si nosotros tenemos un campo, podemos definir lo que sería la diferencia entre dos elementos de ese campo como la suma del elemento X con el opuesto aditivo o el inverso aditivo del que él corresponda, en este caso Y. Así que esa diferencia se denota así, ¿ok? Es una notación. Igual, si vamos a multiplicar X por el inverso multiplicativo de Y, pues también se podría escribir de esta manera. Pero eso es solo una notación. ¿Ok? ¿Preguntas? Entonces, ejemplos clásicos que ya ustedes conocen, como decíamos en la clase pasada, Q y R son campos con la adición y multiplicaciones usuales. Ok, recuerden que cada vez que nosotros hablemos de campo necesitamos un conjunto no vacío, pero también necesitamos dos operaciones asociadas a ese conjunto. Ok, no es solamente el conjunto, sino tengo que decir con qué operaciones. Cuando nosotros tenemos el conjunto de los complejos, recuérdense que los complejos, o sea, en principio nosotros vamos a definir o usamos el conjunto de los complejos como pares ordenados AB, donde A y B son números reales. Entonces, cuando consideramos el conjunto de los números complejos, utilizamos la adición y la multiplicación usual de los números complejos, entonces eso es un campo.